Dios le bendiga, estimada comunidad magistral. Apóyame suscribiendo a tu canal El Profe P 1.0 para recibir más información del Magisterio Nacional y Regional, del Ministerio de Educación, normas educativas, concursos educativos, entre otros. ¡Suscríbete! Resolución Suprema número 237/2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Jorge Eduardo Figueroa Guzmán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Educación. Señor Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Educación del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera queda juramentado el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, abogado especializado en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías. El presidente interino, José Gerí, tomó juramento a José Eduardo Figueroa Guzmán. Sí, como acabas de ver este video, es el nuevo titular del Ministerio de Educación durante una ceremonia realizada esta tarde, 14 de octubre, en el Palacio de Gobierno. Esta designación marca los primeros cambios en el gabinete tras la asunción del nuevo mandatario, quien juró al cargo luego de la vacancia de Dina Baliarte. La juramentación ocurre exactamente en un contexto político de incertidumbre y bajo la presión de sectores sociales y educativos que exigen una estabilidad institucional. Esperemos que el bono que está pendiente para los maestros auxiliares se haga efectivo. El pago de escolaridad para los docentes nombrados a partir de este 2025 también está aún ausente o pendiente. Asimismo, el pago de la deuda social a miles de maestros y el bono de atracción docente para los maestros nombrados a partir del año 2025 también aún está pendiente. Diversas bancadas del Congreso han solicitado al Ejecutivo que garantice la continuidad de las políticas educativas y el avance de las reformas pendientes dentro del sector. Esta ceremonia de juramentación de los ministros había sido convocada a las 4:30, pero como se sabe, se tuvo algunos imprevistos y comenzó minutos más tarde. Como podemos darnos cuenta, Figueroa Guzmán va a reemplazar a Morgan Quero, sí, a este, digamos, inepto, a este exministro que era en sí el escudero fiel de Dina Baliarte. Morgan Quero deja el Ministerio de Educación sin ningún logro importante en favor de la educación. Recordemos que aún está pendiente muchos beneficios para los maestros. Fue una gestión duramente cuestionada por sus declaraciones polémicas en torno a comunidades indígenas y a las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Baliarte. Su cercanía y respaldo público a la exmandataria también generó una gran diversidad de críticas, mientras diversos sectores reclamaban una conducción más técnica e independiente en el sector educación. La juramentación del nuevo titular del Ministerio de Educación se llevó a cabo en una ceremonia conjunta con los demás integrantes del nuevo gabinete ministerial, luego de la renuncia masiva presentada por el equipo del entonces Premier Eduardo Arana. Este relevo en el Ejecutivo produjo tras la vacancia de la presidenta Dina Baliarte, hecho que generó una reestructuración completa en el Consejo de Ministros y marcó el inicio de una nueva etapa en el gobierno peruano.
El perfil del nuevo ministro de Educación. Jorge Eduardo Figueroa Guzmán es un abogado peruano especializado en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías. Nuevamente, un abogado, no un docente, netamente para el sector de educación. Es un abogado que nunca ha enseñado en aulas, no conoce de la realidad del Perú, ni de la realidad que se suscita en las escuelas rurales, ni en las escuelas amazónicas. Se graduó en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, donde realizó una maestría en Derecho Procesal y obtuvo un MBA en Administración Estratégica de Empresas en Centrium de la Católica. En el ámbito profesional se ha desempeñado como asociado senior en el área tributaria, con experiencia en defensa y procedimientos ante la administración tributaria. Además es miembro del Colegio de Abogados de Lima y trabajó en el estudio Susunaga y Acereto Abogados. Como podemos ver ahí, vemos al presidente de transición, al presidente momentáneo que puede salir el 15 de octubre y el ministro de Educación, Eduardo Figueroa Guzmán. En el sector público, Figueroa ha ocupado diferentes cargos en el Ministerio de Educación. Sí, ya estaba laborando en el Ministerio de Educación en el mes de mayo de 2024. Fue designado como asesor 2 del despacho ministerial a través de la resolución ministerial 250-2024 Mineros. Eso quiere decir que este ministro también es un ministro de escritorio, al igual que Morgan Quero, que desconocía totalmente la realidad de la educación a nivel nacional y específicamente de la educación rural. Y en agosto de ese mismo año asumió la jefatura del gabinete en la División de Educación General. Respecto a su relación con Morgan Nicolo Quero Gaime, escudero de Dina Baliarte, actual ministro de Educación, Figueroa ha desarrollado su labor bajo su liderazgo en el Minedo. ¿Qué quiere decir? Que va a seguir el mismo lineamiento que tenía Morgan Quero. Es decir, va a tratar de que todas las leyes que el Congreso ha aprobado en favor del magisterio no se ejecuten, así tenga que ir al Tribunal Constitucional e interponer demandas inconstitucionales para que estas leyes que el Congreso ya aprobó no se ejecuten. Morgan Quero deja el Minedu tras vacancia de Boluarte. La renuncia de Morgan Quero al Ministerio de Educación se produjo en octubre de 2025, sí, hace unos días, en medio de la crisis política causada por la vacancia de la presidenta o de la usurpadora, porque nadie la eligió como presidenta, la señora Dina Baliarte. Su salida coincidió con la asunción del presidente interino, José Gerí, quien anunció un nuevo gabinete ministerial. Como podemos ver, el fiel escudero Morgan Quero con su patronal Dina Baliarte. En buena hora los dos ya no se encuentran en el gobierno, pero lastimosamente este ministro Figueroa va a seguir la misma política y alineamiento que su antecesor Morgan Quero. Luego de su renuncia, Quero fue observado al ingresar a la vivienda de Boluarte, hecho que alimentó los comentarios sobre su cercanía política con la expresidenta. Recordemos que la gestión de Morgan Quero ha sido desastrosa para la mayoría de maestros, en especial a los maestros que habían aprobado las 2 etapas en el examen de nombramiento 2022. Tengamos en cuenta que Dina Baliarte, antes de retirarse, interpuso una acción o una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley que fue aprobada en el Congreso. Durante la gestión de Quero se generaron controversias debido a sus declaraciones. Fue el ministro de Educación más polémico que ha tenido el Perú sobre derechos humanos, comunidades indígenas y así también su postura confrontacional frente a los sectores críticos de la administración de Dina Boluarte. Su salida del ministerio representó el fin de una etapa de alta controversia en el sector de educación, permitiendo la designación de una nueva titular bajo el gobierno interino. La crisis política aún persiste en este gobierno de Gerí, pero esperemos que se manifieste un cambio bruto en la conducción del ministerio. Así que debemos apoyar la marcha del 15 de octubre que se va a desarrollar contra el gobierno interino de José Gerí y todas las leyes pro crimen que ha promulgado este Congreso corrupto y golpista. Bueno, podemos darnos cuenta, en este caso, que el nuevo ministro Figueroa, Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, seguirá las mismas políticas que su antecesor, Morgan Quero, ya que ya estaba laborando en el Ministerio de Educación desde el año 2024. Ahora, acerca de este ministro, sabemos que es un abogado especializado en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías. Es abogado, no educador. No tiene conocimiento de la educación peruana, de la realidad de la educación específicamente rural. Tiene estudios en Maestría y Derecho Procesal,
estudios en Administración Estratégica de Empresas, es miembro de la sociedad Beta Gamma Sigma con amplia experiencia laboral en el sector público y privado con alto grado de motivación y de trabajo en equipo de alto rendimiento, líder transformacional con amplios conocimientos profesionales de tendencia global, estudios en transformación digital, experto en elaboración, experto de proyectos de inversión pública y privada, planeamiento estratégico, gobierno digital y políticas públicas con alto nivel de productividad. Bueno, es un ministro más de escritorio que la mayoría de maestros no está de acuerdo. Pero ¿qué se puede hacer cuando las autoridades que gobiernan este país desconocen la realidad de cada sector? Nombran a cualquier persona en un ministerio del cual ellos desconocen, específicamente con este nuevo ministro Figueroa. Así que, estimado colega, esta es la información que quería brindarte, que ya tenemos nuevo ministro de Educación en este gobierno, entre comillas, de transición del señor José, y el ministro se llama Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, que seguirá el mismo lineamiento del señor Morganquero, porque este actual ministro ya estaba elaborando en el Ministerio de Educación a partir del año 2024, así que va a seguir la misma política que Morganquero. Se despide de ustedes su amigo el Profe IP y no olvides en suscribirte a mi canal, te lo estaré agradeciendo. Comparte el contenido para que pueda llegar a más cantidad de maestros. Nos vemos y Dios te bendiga. Suscríbete al canal El Profe IP 1.0. ¡Nos vemos!